yo al menos que me está llegando todo esto aquí, así que está un poquito caluroso acá. Bien, vamos a grabar el estudio entonces para compartirlo. Hermanos, estamos estudiando el libro. ¿Qué libro estamos estudiando? Corintios. El mejor, llegó el último en llegar y el primero en responder. Me gusta la actitud de Ramón, el mejor alumno, igual que los martes. Excelente. Primera de Corintios, ¿cierto? ¿Quién escribió Corintios? El apóstol Pablo, ¿cierto? Vamos a tener seguramente una pausa en el libro de Corintios la próxima semana porque Pablito, él con su comunión con el Señor, él elige lo que va a enseñar y vamos a estar ahí dispuestos a escuchar lo que él enseñe y vamos a retomar la semana siguiente, ¿ya? Pero hoy día nos corresponde, es el capítulo 12 de Primera de Corintios. Mira dónde hemos llegado ya en estos meses, ¿ya? Anteriormente habíamos estudiado el libro de Hebreos, antes del de Hebreos estudiamos el de Efesios, y así hemos tratado de ir estudiando todo el consejo de Dios, hermanos, porque como iglesia bautista, y así lo hacen todas las iglesias bautistas, creemos que es necesario ir versículo a versículo, capítulo tras capítulo, para no saltarnos nada del consejo de Dios, ¿cierto? Y que el púlpito no se use como excusa para algo que se quiera entregar, ¿cierto? Sino que sea realmente Dios hablándonos a través de cada capítulo de su palabra. Bien, nos corresponde entonces el capítulo 12 de Corintios y vimos que hasta el capítulo 11 hemos visto varias cosas. Un poco en resumen, vimos que Pablo recibió una carta, ¿cierto? Recibió una carta de una familia de Corinto. Corinto, ¿cierto? Ubicado en pleno Grecia, cerca de Atenas, ¿cierto? Recibió una carta diciendo, Pablo, tú fundaste esta iglesia, ¿cierto? Hace 1 o 2 años, pero hay algunos problemas que están ocurriendo en esta iglesia local, ¿ya? ¿Cuáles eran esos problemas que le llegan en esta información a Pablo? Primero que habían divisiones. Alguno decía, oye, me gusta más cómo enseña él, me gusta más cómo enseña Pablo, me gusta más, ¿cierto? Pedro, ¿cierto? Etcétera. Segundo, habían problemas, ¿cierto? De inmoralidad también en la iglesia, seguramente influenciado porque ahí mismo en Corinto, ¿cierto? Había una religión pagana en donde, ¿cierto? La prostitución, ¿cierto? Se ejercía en el templo, o sea, eran sacerdotisas, las prostitutas, ¿cierto? Y se adoraba a esos dioses paganos a través de esas prácticas. Y eso había ingresado en la iglesia. Bien, qué más recordemos que nos habló? ¿Qué otros problemas había advertido Pablo? ¿Recuerdan que hay un capítulo que habla que se estaban demandando unos a otros entre hermanos en los tribunales? ¿Cierto? Entonces también Pablo le dice, ustedes solucionen sus problemas, ¿cierto? En amor entre ustedes. No es necesario que concurran a la justicia. ¿Ya? Y así, una serie de problemas. Habló del matrimonio también, cuál es el orden del matrimonio, ¿cierto? Habló de la cena del Señor que vimos la semana pasada, que se estaba prestando para glotonería, ¿cierto? Para la división de clase en que los más ricos llevaban más comida, los más pobres no tenían y no se les compartía a ellos, ¿cierto? Todo esto ocurría en la cultura de esta iglesia en Corinto. Y Pablo lo aborda. Desde ahora, del capítulo 12, y ojo, es el capítulo 12, 13 y 14, comienza a hablar de los dones espirituales, ¿ya? De los dones espirituales. Este es un tema que nos suena familiar porque los que hemos podido venir los días martes, los últimos, todo este año, ¿cierto? Hemos estado estudiando fundamentos de la fe y ahí hemos estado estudiando lo que es los dones del Espíritu. ¿Ya? Que muchas veces se habla de los dones, pero no se explica en qué consiste. No se dice hasta dónde llega el concepto de don. ¿Ya? No se dice si hay una diferencia entre don, talento, fruto. ¿Ya? Y eso es lo que hemos estado estudiando los días martes y también entonces corresponde enseñarlo a toda la iglesia. ¿Ya? Mira, el versículo 1 del capítulo 12, comencemos a leerlo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ya? Eh, Pasaba en esta iglesia que estaba siendo ignorado, primero, la existencia de los dones. ¿Ya? Entonces preguntémonos nosotros, si yo te preguntara ahora, ¿tú sabes cuáles son los dones que la Biblia establece? ¿Y qué son los dones? ¿Ya? Algunos de nosotros no lo tenemos tan claro, ¿cierto? ¿Cuáles son los dones y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, Pablo tenía la misma preocupación, ustedes están ignorando el uso de los dones. Pero, ¿qué pasa, hermanos, si él ya les había dicho, ¿cierto? Ya les había dicho versículos atrás, en el primer capítulo, le había dicho, ustedes tienen todos los dones. ¿Ya? En esta misma carta le había dicho, ustedes gozan de todos los dones. Entonces, lo que en realidad Pablo estaba tratando de decirles es que había una mala utilización de los dones. ¿Ya? Y eso es lo que aborda aquí Pablo. Mira,
¿Por qué es tan importante el saber los dones, hermanos? Vamos a ver una razón que aquí mismo Pablo establece de texto y doctrinal, ¿ya? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan relevante? Primero es importante porque a través de los dones tú vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida en la iglesia, ¿ya? Si no conoces, si tú tienes algún don, o cierto, o no desarrollas dones, entonces para el propósito que fuiste creado no está completo, ¿ya? Y además, mira, esta frase de que no quiero que ignoréis este tema, Pablo lo menciona 3 veces en todas sus cartas. Si tú estudias todas las cartas de Pablo, vas a ver que solo en 3 ocasiones habla, no ignores este tema. Es decir, pone un énfasis relevante en este tema. ¿Por qué? Por la importancia de este tema, ¿ya? Hay un problema, que el concepto dones en la actualidad y en este siglo ha sido muy, muy manipulado y muy manoseado. Entonces queremos limpiarlo y queremos decir qué exactamente son los dones, ¿cierto? Y cómo debemos usarlos, no como un conocimiento teórico, sino realmente como una entrega de nuestro corazón a servir al Señor en la parte del cuerpo, ¿cierto? Que Dios quiere que estemos. Si Dios quiere que seamos el pie, la rodilla, ¿cierto? Un órgano interior, el corazón, etcétera, ¿ya? Bueno, estas 3 ocasiones en donde Pablo habla de no ignoréis este tema son los siguientes. Primero, Romanos 11:25. ¿A qué se refiere Romanos 11:25? Al propósito que Dios tiene para el pueblo de Israel. En la historia, ¿cierto? Y en el Evangelio. Imagínate el tema importante. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el pueblo de Israel? Segunda vez que Pablo menciona con, con este énfasis de no ignoréis tal tema, es el de los dones, en Corintios capítulo 12, ¿ya? Para que vean la relevancia de este tema junto con los otros. Y la tercera vez y final que Pablo menciona es en Primera de Tesalonicenses 4:13. Todo este capítulo 4 que habla, ¿cierto?, de la doctrina del rapto, del arrebatamiento, ¿cierto? O en términos generales de la segunda venida de Cristo que Cristo mismo prometió, ¿cierto? Y que los varones que estaban en Hechos 1, cuando Jesús ascendió, también lo confirmaron. Este que veis irse ahora en las nubes, no tengáis pena, ¿cierto? Él va a volver, va a regresar, y también ustedes lo van a ver. Entonces ven, estos 3 temas que son muy relevantes: el propósito de Israel como pueblo, los dones espirituales y la venida del Señor. Fíjate que los dones en medio de qué temas está. Fíjate lo relevante que es. Y yo creo que no le hemos dado la verdadera relevancia que esto requiere, ¿ya? En relación al primer tema, solamente una idea, ¿ya? Les dejo a la inquietud para que ustedes lo busquen también, porque sé que les gusta investigar estos temas y verlo en la semana, y aprovechamos de tocarlo. Ante la pregunta de que Israel es pueblo de Dios, pero también estamos todo el resto de los gentiles, ¿cierto? Que no somos judíos, pero también somos pueblo de Dios, ¿cierto? Siempre ha estado la pregunta, entonces, ¿hay 2 pueblos de Dios? Y ante esa pregunta, ¿cierto? ¿Están los judíos como pueblo y también el resto? No, es un solo pueblo de Dios. Es un solo pueblo, y así lo dicen todas las cartas, ¿cierto? Lo dice Jesús, ¿cierto? Lo dicen las cartas de Pablo, ¿cierto? Y los demás apóstoles. ¿Ya? No es que existan 2 pueblos distintos, no es que Dios se haya equivocado, que fue Israel, lo escogió, Israel lo rechazó y por lo tanto, como plan B, chuta, tengo un plan B, voy a tener que ir al resto de la humanidad para salvarlos. No es así, ¿cierto? El plan original de Dios, ¿cierto? Él sabía en su preconocimiento que Israel lo necesitaba para demostrar que el hombre por sí mismo no podía salvarse a través de la ley, que necesitaba un redentor, que necesitaba a Jesús. Y eso hizo entonces necesariamente que la salvación se virara, ¿cierto? Desde Hechos, ¿cierto?, de los evangelios hacia los gentiles, hacia todo el resto que no somos judíos, ¿cierto? Y aquí ya vemos, ¿cierto?, como describimos delante de muchas nacionalidades. Uruguayos pueden ser salvos, chilenos pueden ser salvos, venezolanos pueden ser salvos, argentinos no sé, pero no, sí, también, no, también, también. No hay ningún argentino, ¿cierto? ¿No? Ya, me bromita, tengo hasta una tía argentina, así que con cariño. Ya, hay un solo pueblo de Dios, hermanos, es solo uno el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo y la clave? Es todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Mira lo que dice, si tengo el versículo. ¿Alguien tiene Romanos 11:25? O si no, lo leo yo. Por favor. ¿Sí? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Gracias, Nicolás.
Aquí Pablo, lo vamos a ver en otra oportunidad, nos va a plantear de que el trato de Dios comenzó con el pueblo de Israel en un tiempo cuando, ¿cierto?, viene el Mesías y el pueblo judío le rechaza, ¿cierto? Y Jesús muere, ¿cierto?, torturado, sacrificado en una cruz como una condena que aplicaba el imperio romano. Entonces hay un endurecimiento del pueblo de Israel que pervive hasta el día de hoy, porque la gran mayoría de los judíos no creen que Jesús era el Mesías y siguen esperando el primer Mesías. Tesalonicenses, el último texto que vemos aquí, dice que ese va a ser el anticristo. Y van a confiar en él y él luego se va a revelar como quien es y los va a perseguir y los va a intentar matar. Pero si hay un grupo, habla la palabra, que hay un grupo de judíos que es un remanente y de judíos que sí creen, los llamados judíos mesiánicos, ¿cierto? Que creen que Jesús es el Mesías y Dios los tiene ahí, ¿cierto? Ellos sí realmente creen en Jesús como Dios y como Mesías, ¿ya? Existe este grupo el día de hoy, existió a lo largo de la historia. Bueno, ese grupo de cristianos judíos, más nosotros los gentiles de otros pueblos que hemos creído en Jesús, formamos todos en conjunto el pueblo de Dios. Cristo murió por todos y no hay, como antes existía en Chile, ¿se acuerdan? Hijos legales, hijos legítimos, hijos ilegítimos. Todos somos hijos, todos hemos sido adoptados, ¿cierto? Por Dios, como hijos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en otro momento, seguramente cuando veamos escatología, pero quiero sentar este punto de que somos todo un pueblo de Dios, ¿ya? En segundo lugar es el tema que vamos a ver y que estamos viendo de los dones espirituales. Y el tercero es el de la venida del Señor, de Primera de Tesalonicenses 4. Mira, le voy a leer el versículo solo para un pincelazo y luego lo retomaremos en algún momento. La venida del Señor, dice, versículo 13 Tesalonicenses, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Había en la iglesia de Tesalónica, ¿cierto?, una incertidumbre de los hermanos y le preguntaron a Pablo, ¿qué pasa con los que murieron? Con los cristianos, ¿cierto? Los que se hicieron cristianos, no eran judíos, se hicieron cristianos aquí, ¿cierto?, en Tesalónica y murieron. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Lo vamos a volver a ver? Había una tristeza, había una preocupación por ello. Y Pablo le explica, no, no os entristezcáis, porque estos que duermen, que se han dormido, es decir, que murieron, hay esperanza para ellos, porque si creemos que Jesús vino por primera vez y resucitó, dice la palabra que Él va a volver por otra vez y va a traer con Él a estos que durmieron, ya estos que están muertos van a tener un cuerpo glorificado, ¿viste? Todos van a resucitar. Lo que hacemos en el bautismo, ¿cierto? Cuando nos sepultamos en el agua, ¿cierto? Para morir una vida antigua y resucitamos con Cristo. Cristo también nos ha prometido que no va a ser solo un símbolo, que va a ser real, que si tú mueres, ¿cierto? En Cristo, con Cristo y Jesús vuelve en el futuro y tú ya estás muerto, vas a estar con Él, vamos a resucitar y nuestra alma, ¿cierto?, va a tener nuestro espíritu más bien un cuerpo glorificado, tal como el de Cristo fue glorificado, y luego que resucitó, dice la palabra que podía incluso traspasar paredes, era un cuerpo glorificado que era distinto a este material que muere, ¿ya? Ese es otro tema muy interesante también, pero imagínate, Pablo está hablando de los dones en medio de estos temas tan relevantes. Entonces, hermanos, no lo veamos como un relleno de antes, porque viene Corintios 13, ¿cierto? Todos deben estar pensando, viene Corintios 13 que habla del amor, qué lindo, ¿cierto? Y sí, el amor, ¿cierto? Es el distintivo que tenemos los cristianos, por supuesto, ¿cierto? Jesús resumió todo eso en un mandamiento, amar a Dios, ¿cierto? Y amar a tu hermano. En eso dice, se resume toda la ley, y la ley era gigante, era enorme. Pero ojo, que el amor también es un don. Entonces, cuando lleguemos al siguiente capítulo, vamos a ver que el amor, ¿cierto? Y el capítulo 14 también habla de los dones. Capítulo 12, 13 y 14. Bien, continuemos. Entonces, no ignoremos acerca de estos dones espirituales. Dones, hermanos, la palabra en griego en que fue escrito este libro es neumas, ¿ya? Que se refiere a los temas espirituales, ¿ya? Entonces, Pablo está diciendo, oye, no ignoremos estos temas que son espirituales. Estos dones que son la palabra significa literalmente un regalo espiritual. ¿Ya? Porque vamos a ver que no es algo de lo que te puedas captar, es decir, oye, yo predico bacán, oye, yo sirvo, oye, yo administro, oye, no sé, cualquiera de los dones, no, es algo que Dios puso en ti, no es algo tuyo, es un regalo, ¿ya? De ahí viene cuando los neumáticos, ¿cierto? Cuando los neumáticos de los autos, ese neuma, ¿cierto? Que es ese aire invisible, ¿cierto? Que le da vida al alma, ¿cierto? Eso es, a eso se refiere Pablo acá, a estos temas espirituales, que pueden ser no visibles a la vista, pero son más reales que lo material, porque perduran, porque traspasan la muerte, ¿cierto? En cambio, lo material perece, ¿ya? El espíritu, hermanos, es el que nos da vida. Y ojo, no es el alma. Recordemos que hay una diferencia entre alma, espíritu y cuerpo,
¿cierto? El alma, ¿cierto? Que en la Biblia a veces se menciona como alma, a veces como corazón, ¿cierto? Como simbolismo. Es el aposento de nuestras emociones, ¿cierto? Ahí están nuestros sentimientos, ¿cierto? Pero el espíritu es algo distinto, ¿cierto? Es aquella entidad inmaterial que va a permanecer después de nuestra muerte y que va a tener un destino eterno, sea con Cristo o en el infierno, sea ante la presencia del Señor por la eternidad o sea en castigo eterno, de acuerdo a nuestras decisiones. ¿Ya? Entonces tenemos alma, el aposento de nuestras emociones, ¿cierto? Que por eso nosotros a veces confundimos el concepto de alma y espíritu. Por ejemplo, se dice, ahí hay una discusión grande, por ejemplo, los animales claramente que tienen alma. Uno ve que tienen sentimientos, uno ve que te expresan cariño, te expresan emoción, pero no necesariamente eso lo hace tener espíritu que perviva en la eternidad. Es otra discusión, ¿cierto? Nosotros sí tenemos espíritu porque fuimos hechos conforme a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un espíritu, Dios puso en nosotros un espíritu. ¿Cierto? Entonces, el espíritu, hermanos, puede estar guiado y vinculado a Dios, tu espíritu. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu, pero puede ser que tú no quieras vincularlo y no quieras, ¿cierto? Que sea guiado por Dios. Es tu libre albedrío, ¿ya? Pero Dios hizo esta alma especialmente para que nosotros la conectemos con lo espiritual, para que podamos, hermanos, tener una relación con Dios. Dios hizo intencionalmente este vacío en nosotros. Este vacío que si no lo llenamos, hermanos, algo no está completo. Y de ahí que nosotros y el mundo y la sociedad, cuando no buscamos lo espiritual, ya no buscamos a Dios. ¿Por qué buscamos llenarlo con otras cosas? Porque está esa necesidad espiritual en nosotros. Y muchos de nosotros en otro tiempo, o gente que conocemos nosotros mismos, no me gusta a mí apuntar al resto, me gusta pensar en mí, porque nosotros éramos de otra forma antes. Buscábamos saciar este vacío espiritual con cosas materiales, buscábamos acumular riquezas, ¿cierto? Buscábamos posición, buscábamos ser reconocidos, ¿cierto? Y ese era el centro de nuestra existencia. Y no buscábamos a Dios. Pero el espíritu está hecho para que te vincules con Dios. No en las cosas materiales, no en las experiencias, sino en relación con Dios. Las cosas materiales y las experiencias no son malas en sí mismas. No significa que sean pecados, pero ¿dónde está nuestra prioridad? Esa es la pregunta. Si estás aquí, claro, tu prioridad es porque estás buscando a Dios. No te digo que destruyas, quemes tus cosas, ¿cierto? Quedes sin nada. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el centro de tu vida debe ser Dios y el resto Él lo va a proveer. Eso dice la palabra. Busca a Dios primeramente, ¿cierto? Y a su justicia y el resto va a ser añadido. Entonces, la pregunta, hermanos, a cada uno de ustedes, se la hago retórica, no para que me la respondan. ¿Tu espíritu está siendo guiado por Dios? ¿Estás buscando a Dios? ¿Las decisiones que estás tomando, le estás consultando a Dios? ¿O las estás tomando de acuerdo a tu experiencia? Ya tienes bagaje, ya has vivido harto, entonces ya tienes buena experiencia. Esa es la pregunta. ¿Cuál es? Mira, ¿cuándo? Y esta es una pregunta que es muy importante. Alex me habla del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios me guíe, como dice este versículo. ¿Cuándo comienza el Espíritu Santo a guiar nuestra vida? Mira, Efesios 1, 3 y 14 se los voy a leer. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra salvación. Mira, palabras claves. Habiendo creído en él otra vez. ¿Se dan cuenta que somos hijos por creer? Dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra salvación. Cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo en ustedes porque han creído en Cristo. Y dice que cuando tú creíste, el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, ¿sabes que hay un problema? Que a veces vamos en iglesia y diciendo, oye, no está el Espíritu Santo acá. No, es que acá no, es que acá. Estás confundiéndola con emoción. Porque si tú vas a una iglesia, se supone que el Espíritu Santo ya debe estar en ti porque te selló. Entonces a veces gente entra acá, oye, ¿ustedes por qué no saltan? ¿Por qué no danzan? No está el Espíritu Santo acá. Hay un problema en esa persona porque el Espíritu Santo debiera estar en él y debiera estar en cada uno de nosotros porque la palabra es una promesa y dice que fuimos sellados cuando creímos. Yo sé cuándo creí en Cristo, yo tengo la fecha y tengo mi mente, sé cuándo creí en Él como mi Señor y mi Salvador. Y la palabra dice que desde ahí Él me selló. Y de ahí yo me desvié, me he tratado, fui adolescente luego y traté de vivir mi propio camino. Pero el Señor finalmente fue fiel a su palabra y me trajo a su camino para servirle. Entonces, esa es la pregunta, hermano.
Históricamente no hay duda, usted a veces hablamos de evidencia. Cristo dividió la historia. Tenemos que, el mundo secular nos dice, existe, ¿cierto?, antes de Cristo y después de Cristo. Y un hombre, un carpintero, ¿cierto?, de un pueblo muy pequeño, dividió la historia. Antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Eso no es religión. Eso es historia, es ciencia, es algo cierto. Bueno, la pregunta es, hermano, si Cristo ya dividió tu propia historia, ¿hay un antes de Cristo y un después de Cristo en ti? Esa es la pregunta. Esto no es solo conocimiento, hermanos. Nuestra cabeza la podemos llenar de mucha información. Pero la clave es si entregaste tu vida a Cristo y creíste en Él como tu Señor y como tu Salvador. ¿Hay un antes, hay una C y un DC en tu propia historia? Es decir, antes de Cristo todavía no entregabas tu vida a Cristo, pero hay un DC que desde ahora ya entregaste tu vida. Señor, confío en ti, tú eres mi Señor. No solo eres aquel Jesús que habla en los libros. Bueno, me voy para otros temas, voy a retomar, pero disculpen que a veces me apasiono con un tema, pero bueno. En esta carta, hermanos, entonces, como hemos visto, se han hablado de hacia atrás de muchos temas y problemas de carnalidad, problemas que tenemos los seres humanos. Y Pablo nos lleva la mirada, oye, nuestra naturaleza es carnal, si nos equivocamos, pero nos volvemos a levantar. El Señor nos perdona. Pero ahora nos dice, miremos los temas y no olvidemos los temas espirituales. Hermanos, en los temas espirituales está el propósito para tu vida. A veces uno cree que, pucha, le voy a dejar 3 casas a la Trini, le voy a dejar 2 autos de alta gama. Ese no es el propósito de la vida, hermanos. Eso, en un abrir de cerrar de ojos, se te quema la casa, tienes un accidente, pierdes la vida. Entonces, el propósito del hombre, hermanos, está en lo espiritual. El propósito del hombre está en buscar a Dios. El propósito del hombre está en pasar de ser criatura de Dios a ser, ¿cierto?, creado por Dios, ¿cierto?, una criatura hermosa, perfecta de Dios, a ser hijo de Dios. Ese es el propósito primario de la vida de cada uno de nosotros. Mira, Juan 1, 12, 13 es claro en eso. Dice, mira, te lo leo, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, ¿qué pasa con ellos? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira qué potente. ¿Cuál es la clave nuevamente? Creer. ¿Qué esperamos entonces? Muchos de nosotros caemos en el error del mundo que nos dice que tenemos que ser mejores para tener una relación con Dios. No, cuando estás peor, cuando estás ahí en el barro, ahí puedes clamar a Dios y Dios te va a escuchar. Y Dios te va a perdonar y Dios te va a salvar. No necesitamos, no caigamos en el engaño del enemigo, que tenemos que ser nosotros mejores, Dios nos hace mejores. Entonces, ¿te das cuenta? Porque muchas veces está esa discusión, todos somos hijos de Dios, no es así. Porque si fuéramos todos hijos de Dios, seríamos, aquí diría, todos son hijos de Dios de que nacieron. ¿Dice desde que nacieron? No, desde que creyeron. El creer es un acto consciente. El creer es un acto de la voluntad. Por eso no creemos en los bautismos de los niños. Por ejemplo, entre tantas cosas. Nicolás me contaba en la mañana, ¿cierto? Yo me bauticé, me bautizaron con guaguita, pero yo no decidí, me llevaron. Y ahora yo busco a Dios voluntariamente. Ahora yo lo he querido buscar en mi vida adulta. Yo no sé, Nicolás, si te has bautizado o no, pero ya lo puede él hacer de una forma consciente, ¿cierto? Este año tuvimos los bautismos a principio de año, algunos de ustedes que están aquí se bautizaron, ¿cierto? Y fue porque fue una decisión consciente, ¿cierto? De algo público, de algo íntimo, porque desarrollaron una intimidad, una relación con Cristo y ahora la quieren expresar de forma pública. Eso es el bautismo. Entonces, ¿cuál es el propósito del hombre, hermanos? ¿Cuál es la gloria del hombre? Perdimos tantas horas de nuestra vida en eso. Efesios nos dice eso. Efesios 4 nos dice, perdón, 1, versículo 4 nos dice, nos escogió de antes de la fundación del mundo como hijos, dice, para que fuésemos santos, sin mancha. Mira lo que dice, para ser adoptados como hijos suyos. ¿Para qué? En el versículo 6, ahí está el propósito del hombre, mira, en un versículo. ¿Para qué nos hizo hijos? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesús, ¿cierto? En quien tenemos redención de los pecados por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mira el versículo 12, lo reitera, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Ser felices? No, no es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Tener grandeza, tener posición, acumular mucha riqueza, dejarle educación a nuestros hijos. No es la razón principal. La razón principal de nosotros es glorificar a Dios,
glorificar a Cristo, como aquí lo dice. ¿Y cuándo glorificamos a Dios? Cuando somos humildes y reconocemos que en Él tenemos vida. Cuando entregamos nuestra voluntad a Él para que Él guíe nuestra vida, ahí le estamos glorificando. Cuando no le estamos glorificando, estamos siendo soberbios, cuando guiamos la vida de acuerdo a nuestras propias decisiones y dejamos al lado a Dios de la ecuación, ¿cierto? Y tomamos y hacemos nuestra vida. ¿Qué cosechamos con eso? Tristeza, muerte, pena, decepción, herimos a otros. Entonces, ¿se dan cuenta? Es eso. Entrega tu vida a Cristo y vas a glorificar a Él. Pero pucha, ¿cómo no voy a ser feliz entonces? No voy a poder. La palabra dice que el Señor se va a encargar de eso. Busca primero el reino de Dios y Él te va a dar todo el resto por añadidura. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito de los dones, hermanos? ¿Alguien me puede decir para qué? ¿Cuál es el propósito, la motivación? ¿Por qué existen los dones? Está, si te quiero soplar, y tú ahí, versículo 7 de esta carta, de este capítulo 12. Todos somos un cuerpo, ¿cierto? Todos somos un cuerpo, la palabra dice, ¿cierto? Pero hay un propósito específico de los dones ya estando en el cuerpo, que es, ¿cierto?, la edificación de los santos, dice Efesios 4:11. Y aquí en 1 Corintios 11:7 te dice que es para el provecho del cuerpo. Claro, es para el cuerpo, exactamente, pero es para el cuerpo, para el provecho del cuerpo, para la edificación. Y mira, ¿y quién te dice, y quién da entonces los dones? ¿Qué dice el versículo 7? Dice que es dada, pero es dada cada uno. Y dice, ojo, no olviden, en todos estos versículos dice a cada uno es dada. No olviden esta palabra. Por el Espíritu, para provecho. Es dada. Primero es dada, es un regalo. Todo don que tú tienes es un regalo de Dios. Pero sirve que lo tengas ahí y no lo uses. Hay que compartirlo, ¿cierto? Para el provecho, la edificación de otros. ¿Y es dada por quién? Por el Espíritu Santo, sí, por Dios. Y lo otro, lo olvidamos, a cada uno. Ninguno de ustedes puede decir, no, yo vengo aquí, yo soy nomás, yo estoy aquí en la galería observando, yo soy testigo. Dios también, ¿cierto? Tiene algo especial para ti. Para cada uno es. Entonces viene ahora el trabajo de ustedes en descubrir cuáles son esos dones, para ejercitarlo. O si no, no vamos a hacer nunca una iglesia, ¿cierto? Que se edifica, que crece, ¿cierto? Que cumple su propósito. El versículo 11 dice, mira, reforzando esta idea, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice, mira, repartiendo, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. 1 Corintios 14:12, me voy a adelantar unos capítulos de lo que vamos a ver más adelante, pero dice, así también vosotros, le habla a los corintios, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Viste? Anhelen dones, hermanos, ¿para qué? Para abundar en ellos, para la edificación de la iglesia. O sea, si veo a un hermano en necesidad, ¿cierto? Ejercito mi don, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Mi don de liberalidad, ¿cierto? Que hasta el don, ¿cierto? De distribución. Voy y no tengo mucho, pero comparto con él si está en necesidad. O un don de servicio, le sirvo. Si necesita ayuda, estoy con él. ¿Se dan cuenta? Necesitamos ejercer nuestros dones para la edificación de los demás. La pregunta es, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. ¿Ya? Más adelante, seguramente en las sesiones siguientes, vamos a ver cada don en particular. Vamos a tener que ver cada don porque es necesario. Pero ahora, con estas generalidades de introductorias que estamos viendo. Versículo 12. ¿Anheláis los dones espirituales? Mira, si tú no anhelas saber cuáles son los dones, dudo, ¿cierto?, que anheles tener una relación con Cristo. Porque si tú amas a Cristo, si tú le adoras, si tú crees que Él es tu Señor, tú vas a querer que agradarle y que Dios, ¿cierto? Que Dios te entregue los dones que Él tiene para ti. ¿Para qué? Porque yo cuando voy donde Víctor y le digo, hermano, ¿qué necesitas? Estoy sirviendo a Cristo, no solo a Él. Entonces estoy amando a Cristo cuando ejerzo mis dones. Entonces, ¿anhelamos los dones espirituales, hermanos? Bueno, es un desafío para nosotros. Es un desafío como iglesia y en ese proceso estamos, descubriendo ello. ¿Ya? Bueno, siempre mencionamos este tema y lo mencionamos brevemente porque es necesario, porque a veces hay una mazamorra, digo, ¿qué es un don? ¿Qué es un talento? ¿Qué es un fruto del Espíritu Santo? ¿Cierto?
hay una diferencia entre don y talento, ¿cierto? Y ahí siempre pongo un ejemplo, el de la música, ¿cierto? Porque me puede pegar a mí un palo mismo, para pegarme yo el palo en la cabeza. Un músico, ¿cierto? Tiene un talento, ¿cierto? Que es algo que con que nació y claramente Dios lo puso en él, un talento natural, ¿cierto? Oye, este gallo, ¿a quién le pasó, no? Que se puso en el piano, uy, tengo habilidad para esto, o para alguna otra, ¿cierto? Arte. Si tú ese don de la música no lo pones a disposición para la iglesia, para alabar a Dios, es solo un talento, no es un don. Porque el don es puesto extraordinariamente, algo ordinario, extraordinariamente puesto al servicio de Dios. Entonces, y así hay muchos músicos, ¿cierto? Que son cristianos y dice, oh, son grandes artistas, ¿cierto? Y ganan mucho dinero cantando, ¿cierto? Pero le dice, oye, ¿puedes tocar el domingo en la iglesia? No. ¿Me van a pagar? Es que es para la adoración del Señor. Ah, no, yo no toco. ¿Él tiene un talento? Eventualmente sí. ¿Tiene un don? No. No tiene, y ahí sería el don de servicio, ¿cierto? El don de servicio. Pero entonces sí te das cuenta que el talento puede ser el punto de partida de un don, ¿cierto? Porque cuando yo entiendo que lo que tengo es de Dios, bueno, lo pongo al servicio de la iglesia, para los demás, porque me ha sido dado. Pongo el ejemplo también de los profesores que hay aquí, ¿cierto? En la sala, ¿cierto? Son profesores de profesión, pero han dispuesto también los talentos que Dios le ha dado para enseñarle a nuestros niños en las clases. ¿Se dan cuenta? Entonces, don es una cosa, talento es otra. Puede ser el punto de partida, sí, pero no son lo mismo. Y los frutos del Espíritu Santo son otra cosa totalmente distinta también, ¿cierto? Gálatas 5, 22 nos dice que el fruto, te lo saben de memoria, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, ¿cierto? Cuando viene nuestro jefe y nos dice, oye, tienes que... Y ahí, ¿cierto? Ahí empieza a ejercitarse ese fruto, ¿cierto? De la paciencia, la benignidad, la templanza, ¿cierto? Eh, los frutos son, ¿ciertos? Estas evidencias del Espíritu Santo que deben aflorar en todos los cristianos, ¿cierto? En nuestro carácter. O sea, dones podemos tener uno, dos, algunos de ellos, no todos, por supuesto, nadie tiene todos los dones, salvo Cristo, ¿cierto? Él sanó, él dio palabra, él profetizó, él fue sabio, etc. Pero nosotros podemos tener algunos de los dones que Dios nos ha dotado. Pero los frutos del Espíritu tenemos que tratar de ir desarrollándolos todos para tener finalmente, como dice, el carácter de Cristo, ¿cierto? Y la vida nos va preparando para eso, ¿cierto? Bien. Con eso claro, con estas ya definiciones, avancemos. Mira, el versículo 2 nos dice, del capítulo 12 Corintios, dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Léelo de nuevo y tranquilito, mira lo que significa. Parte diciendo, cuando ustedes eran gentiles, le dice a los corintios. Le está escribiendo a los corintios, ¿recuerdan? ¿Sí? Cuando ustedes eran gentiles. ¿Pero acaso ellos no seguían siendo gentiles? Porque ellos no eran judíos. Los corintios no eran judíos. ¿Cierto? De forma laica o de forma terrenal seguían siendo judíos. No se transformaron en judíos, pero sí se transformaron en cristianos. ¿Cierto? Entonces por eso dice, cuando erais gentiles, se refiere a su pasada forma de vivir. Porque recordemos que estos cristianos de aquí de Corinto, seguramente como no eran judíos, sus antepasados, sus padres recientes, sus abuelos, vivían en esta cultura de Corinto, que era una cultura totalmente pagana, totalmente que adoraba, era politeísta, adoraba a muchos dioses. Y de hecho vimos capítulos anteriores que incluso sacrificaban carne para los ídolos y que incluso ejercían la prostitución en el templo para adorar a sus dioses. Entonces le está diciendo, oye, ustedes tenían esa pasada manera de vivir como gentiles, ¿cierto? Pero ahora Dios los ha transformado, ahora son cristianos. Otra versión, otras versiones de la Biblia dice cuando erais paganos, ¿ya? Que puede quizás reflejar mejor la idea. Entonces le está diciendo Pablo, ustedes ya no son extranjeros, ya no son gentiles, ahora son la iglesia, son un cuerpo, un pueblo, ¿ya? Un pueblo.
Y el problema que había en esta iglesia de Corinto, hermanos, es de que tenían todos los dones. Si ustedes revisan el capítulo primero de este libro, el versículo 7 dice, de tal manera a ustedes no os falta ningún don. Se los dijo hace pocos capítulos. Ustedes, corintios, tienen todos los dones, dice 1 Corintios 1:7. Entonces, el problema que había en esta iglesia no era falta de dones. Era una iglesia fantástica. Tú entrabas en la iglesia y seguramente estabas en dificultad y un hermano te exhortaba a través del don de exhortación. Alguien necesitaba entregar la palabra, que en la profecía, ¿sí? Profecía es entregar la palabra. Lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso se traslada al Nuevo Testamento. No el rol de profeta, pero sí el don de profecía. Recordemos que los profetas no solo hablaban de eventos futuros, no solo decían, no, usted va a pasar al no. Ellos entregaban la palabra, ustedes están en pecado, están en idolatría. ¿Ya? Entonces, el don de profecía no es decir, oye, a ti te va a pasar en 5 años. No, no, es entregarte la palabra que Dios tiene para ti. Y hay personas que tienen esa habilidad, que tú estás pasando un momento, ¿cierto? Y viene alguien y te dice, oye, hermano, necesitas acercarte a Dios, necesitas entregarte. Y él dice, chuta, ¿quién le contó lo que me está pasando? Uy, ¿quién sopló? Y no es nadie que haya soplado, es el Señor el que está usando a alguien para decirte que necesitas acercarte a Cristo. Y no es la persona, es Dios usando cualquier instrumento. Nosotros somos instrumentos de barro, somos vasijas de barro, imperfectas, que se desgastan, se quebrajan. Es Dios atrás de cualquiera que comparte la palabra. ¿Ya? Y ahí tienes el don de exhortación. ¿Bien? Entonces seguramente esta era una iglesia rica en dones, pero estaban siendo ejercidos de forma desordenada. ¿Ya? Se dice que estaban ejerciendo los dones en la iglesia de Corintios, privilegiando los dones más visibles por sobre los que son más invisibles y de una forma extremadamente emocional y en desorden. Entonces, por ejemplo, el don de exhortación, el que acabamos de decir, es visible porque tú ves que alguien te entrega la palabra, ¿cierto? Y te anima, pero el don de servicio, hermano, es invisible. Yo les digo, por ejemplo, los días martes y los domingos, yo tengo la tranquilidad de que si yo no llego, yo sé que alguien llegó a abrir aquella iglesia porque está sirviendo al Señor y no a mí, ni a la iglesia. El día martes hay hermanos, ¿cierto? Que vienen, abren la iglesia, disponen todos. Yo nunca, no llamo a nadie. Ellos lo disponen en su corazón porque tienen el anhelo de servir. Y ese es el don de servicio. Bueno, alguien ve al hermano aquí en la mañana, no barrió muy bien, ¿eh? Porque mire, ¿alguien ve al hermano que puso las sillas en la mañana? Nadie lo vio. Llegó más tempranito, ¿ya? ¿Voy a decir el nombre, las iniciales? No, para no quitarle la alabanza del Señor, ¿ya? La bendición, no lo voy a decir. Nadie lo vio porque son dones que son más invisibles. Bueno, los corintios estaban cayendo por la influencia de la filosofía griega y del saber en jactarse, en decir los dones más visibles les daban más posición. Todo lo que ejerzamos, hermano, tiene que ser con humildad y en amor, porque es dado por el Señor. Todo tiene que ser en humildad. ¿Ya? Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo naturaleza caída a pesar de ser sus hijos. Solo que hay una gran diferencia. El Espíritu mora en nosotros y cuando nos equivocamos, el Espíritu nos confirma, oye, esto está mal, tienes que ir en otro camino. Y vamos y pedimos perdón al Señor. Señor, perdóname, esto no es correcto. Y seguimos en otra dirección. Cuando no éramos cristianos, ¿cierto? Y no teníamos el Espíritu Santo y estábamos en el mundo y hacíamos cualquier barbaridad, decir, voy a llegar al ejemplo más, no es quitar la vida quizás, ¿cierto? El bien más importante. Y lo justificábamos, ¿no? Es que me agredió, o no sé, era por alguna razón, me tenía una deuda, o lo que sea. Justificábamos, ¿cierto? No teníamos convicción de pecado, ¿ya? Entonces ahora no es así. Mira, dice el versículo 3 nos dice, mira, os hago saber que... ¿Cuánto vamos? Ya, estamos terminando ya. Bueno, me retan después que me paso de los minutos. Está muy aburrido. Esto no es un stand-up común, ¿cierto? Tomamos lo que el Señor quiera entregarnos y todo nos sirve. Mira, dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Mira esa declaración de Pablo. Aquí es clave el Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo. Y ya sabemos que fuimos sellados, ya leímos el versículo, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando Jesús ascendió en Hechos 1? Él dijo, oye, no estéis tristes, el Espíritu Santo va a venir y los va a guiar, los va a consolar, ¿cierto? Y ese es el Espíritu Santo que cayó
en Hechos 2. Entonces, si se dan cuenta, Jesús ejerció todos los dones, Él era lleno del Espíritu Santo, pero Él quiere que también tú seas parte del cuerpo, quiere que también tú los ejerzas, ¿ya? Parte del cuerpo, hermano. Hablábamos con Nicolás en la mañana sobre lo feliz que él estaba hoy de venir a la iglesia, porque eso él siente lo que lo voy a decir públicamente porque cierto me lo dijiste públicamente, que él siente que le gusta congregarse porque es algo que no había hecho en el pasado. Y Hebreos 10:25 nos da este mandamiento, ¿cierto? Recuerden de Hebreos 10:25 nos dice, hasta se lo sabe, ¿cierto? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? No lo tengo aquí a la vista, pero continúa el versículo diciendo, no sé si alguien lo tiene ahí, eh, ¿cuál es el propósito? Hebreos 10:25. No dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí está. Entonces, ¿cómo podríamos exhortarnos, animarnos unos a otros si no nos congregamos como un cuerpo? Entonces, yo tengo familiares que yo sé que han estado en la iglesia, han aceptado al Señor y no se están congregando. Y hablamos con ellos y le decimos, hermano, es un mandato del Señor, no es opcional. Y me dice, es que yo también soy iglesia, el Dios está en mí, me dicen, ¿cierto? Interpretan torciendo, Dios está en mí, así que yo también soy iglesia, así que donde yo está bien, pero hay esto de Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos juntos al trono de la gracia para buscar la misericordia, ¿cierto? Y la ayuda en el momento oportuno, ¿cierto? Jesús también lo dice, ¿cierto? Que debemos, ¿cierto? Estar juntos como cuerpo, somos un cuerpo, nos debemos congregar para poder, ¿cierto? Cumplir el propósito de nosotros como miembros de la iglesia. ¿Y quién es el que nos convence de esto? Mira, Juan 16:8 al 11 nos dice que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Entonces, sin el Espíritu Santo, hermanos, nada de esto es posible. Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que desde que creímos, no sé yo. Es decir, hay una especie de cronológica desde que primero es el creer y viene el Espíritu Santo a sellarte como hijo, el versículo que acabamos de leer. Pero antes de eso hay un momento en que el Espíritu Santo se te aparece, se te cruza en tu camino y te convence de pecado. Porque yo no puedo aceptar a Cristo sin entender que he fallado y necesito de Él y que he pecado. Entonces hay un momento que no podemos determinar en la historia de nuestra vida en que el Espíritu Santo nos convence. Mira, dice el Juan 16:8, mira, se lo leo. Cuando Él venga, y ahí Jesús está hablando y se está refiriendo al Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Viste que dice de pecado y no de pecados en plural? ¿Y cuál es ese pecado? ¿Cierto? Es el pecado de incredulidad. Ese es el primer pecado que las personas tienen que vencer. Pero creo o no, primero los agnósticos, de hecho los agnósticos dicen, ¿cierto? Oye, yo no sé si hay Dios o no porque no tengo cómo probarlo. Bueno, ellos no han pasado este umbral. El Espíritu Santo va y convencerlo. Y ahí dice la palabra que hay un solo pecado que es imperdonable, ¿cierto? Hay un pecado, porque todos los demás pecados son perdonables, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo dice el mismo Señor que no es perdonable. ¿Y qué es la blasfemia? Es cuando a una persona vienen y le comparten de Dios, dice, no creo. Luego viene otra persona en el futuro y le dice, oye, Jesús te ama, necesitas entregar tu vida, ¿sabes qué? No creo, y endurece su corazón. Por lo tanto, ese pecado de las blasfemias es el rechazo constante y permanente a lo largo de tu vida del llamado a la puerta del Espíritu Santo y de Cristo a tu vida. Todos nosotros en algún momento rechazamos a Cristo, en algún momento, ¿cierto? En algún momento quizás, pero luego creímos en Él, ¿cierto? En un segundo llamado, en un tercer llamado, no lo sé, pero en algún momento creímos en Él. Pero las personas que permanentemente a lo largo de su vida y endurecen su corazón, está el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que ese no es perdonable. Es lógico que no sea perdonable porque Jesús no te puede perdonar de tus pecados si tú no crees en Él. Es imposible, la Biblia se contradeciría, la palabra iría en contra de sí misma. Ese es el primer pecado que debemos resolver, el de incredulidad. Y muchas veces llevamos años. ¿Por qué Cristo dijo entonces sean como niños? Para entrar al reino tienen que ser como niños. ¿Cómo son los niños? Yo le digo, oye, ¿existe Dios? No lo cuestionan. Existe Cristo. Cristo murió. Y un niño te pregunta, oye, pero ¿hay evidencia
cartográfica de que Cristo, sí, Flavio José, hay varios historiadores, ok, hay evidencia, pero resucitó, ¿y cuántos testigos? Niño no te dice eso. Tú dices, Dios existe, Cristo murió por ti, le hablas de la palabra y la palabra transforma el corazón del niño y cree. Y así el Señor dice que debemos ser y muchas veces no somos así, ¿cierto? Somos tan tercos y somos tan incrédulos. Pero el Señor tiene gracia, tiene amor y viene una y otra vez, una y otra vez, ¿cierto? Hablando, produciendo ese cosquilleo en nuestro corazón para acercarnos a Él. Y es Él es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y nos lleva hacia la justicia de Cristo. Que aquí este versículo, hermano, de Juan 16, 8 y 9, dice, el versículo 9 dice, convencer ahora de pecado por cuanto no creen en mí, ¿cierto? Solo el Espíritu Santo puede convencer, ¿cierto? De pecado. Y luego dice de justicia, ¿cierto? Justicia que es entender que no es por nuestra propia justicia porque somos injustos, no es por nuestros propios méritos, nunca vamos a alcanzar, hermano, de forma suficiente la calidad de justos, sino es por la obra de Cristo. Mira lo que dice la segunda parte de este versículo, y aquí con esto terminamos. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué es esto de llamar anatema? Dice. Llama anatema a Jesús. ¿Ya? Anatema, hermano, significa aquí literalmente el maldecir, ¿cierto? Es el maldecir a Cristo. Qué increíble que Pablo, hermanos, haya escrito esto, porque él, recuerden que en un momento él fue perseguidor de la iglesia. Él mató a cristianos, y imagínate, y le fue perdonado. ¿Te das cuenta que cualquier pecado es perdonable, incluso el homicidio? Pero no la blasfemia. Hechos 26:11, mira lo que nos dice. Hablando de Pablo, mira, muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar en la misma palabra, decir anatema, decir maldito. Los obligué a blasfemar, es decir, Pablo les decía a los cristianos, niega a Cristo, di que Jesús es maldito y no caes en la cárcel y no mueres. Pablo hizo eso. Por eso después cuando Pablo se convirtió, algunos cristianos lo veían de las iglesias, tenían miedo, decían, es un impostor, no debe ser verdad, debe estar infiltrado. Pero Dios lo había transformado verdaderamente cuando se le apareció, ¿cierto? Entonces aquí Pablo está diciendo que él castigaba a los cristianos, los forcé a blasfemar. Y dice, y enfurecido sobremanera, él dice, estaba enfurecido, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Iba más allá de sus propias ciudades para perseguir a los cristianos. Cuando Pablo, hermanos, era perseguidor de la iglesia, el no maldecir a Jesús o significaba el no llegar a maldecir un acto de valentía. Porque si tú no maldecías a Cristo cuando las autoridades te lo decían, significaba incluso la muerte. Hoy día a veces nos avergonzamos. ¿Y tú qué crees? Es una fuerza. ¿Ya? Dios. Ok. ¿Y qué más? Bueno, Dios nos ama. Y nos cuesta decir que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Y hoy día no arriesgamos nada. ¿Qué arriesgamos? Que nos digan, es cristiano, es fanático. Que el verdadero fanático hoy es el mundo. Ellos son fanáticos del materialismo, son fanáticos, ¿cierto?, de la prosperidad, son fanáticos de la posición. Nosotros no somos fanáticos, nosotros somos bíblicos, porque seguimos a Jesús. Entonces, mira, el Espíritu Santo era el único que le daba a estos hombres en el libro de los Hechos la valentía para decir, sí, creo en Cristo. ¿Sabes qué? Sí, creo en Cristo. Y al decir eso, arriesgaba la muerte. Imagínate. Fueron torturados, fueron masacrados los cristianos que no maldecían a Cristo, como aquí dice Pablo en 1 Corintios 11. Mira, hubo un emperador romano que se llamaba Trajano, ¿ya? Este emperador romano gobernó desde el año 98 después de Cristo hasta el 117, ¿ya? Estos 20 añitos, ¿ya? Fue uno de los emperadores más duros con el cristianismo, ¿ya? Porque, contexto, recordemos que hubo 10 edictos de persecución en el Imperio Romano, de persecución contra la iglesia, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Del 64, con Nerón, que fue el primero, ¿cierto? Cuando muere, de hecho, ahí, en ese contexto muere Pablo y Pedro. Desde ese año, el 64, hasta el 310 que cesa la persecución, son 10 distintos edictos de 10 distintos emperadores para perseguir a los cristianos y matarlos.
Este Trajano fue uno de ellos, ¿ya? Trajano, que gobernó del 98 en adelante. Él, la forma en que sus legiones le decían y buscaban a los cristianos para identificarlo, decía él, bueno, maldice a Cristo, le decía. Y si él maldecía a Cristo, la persona, este no es cristiano. Porque ellos sabían que había una fuerza especial en los cristianos, que es el Espíritu Santo, la valentía que te da el Espíritu Santo que lo lleva a decir, si creo en Cristo, no importa lo que arriesgue, creo en Cristo. Hay una carta histórica en donde Trajano le escribe una respuesta a Plinio, ¿cierto? Que le dice que el motivo, dice, el nombre de cristiano por sí mismo es motivo suficiente para el castigo de ellos. O sea, tú decías que eres cristiano, o te mataban, o te encarcelaban, o te quitaban tus posiciones. Exactamente, eran asesinados, masacrados, destituidos de sus bienes. ¿Por qué? ¿Y por qué esta lógica? Bueno, primero sabemos que hay toda una estrategia de Satanás, del enemigo, de destruir la iglesia y que creer que matando a los cristianos se va a destruir. Flavio Josefo dijo que la sangre de los mártires multiplicó a nuevos cristianos. O sea, claramente la estrategia de esos primeros siglos hasta el 310 no funcionó para el enemigo, para Satanás. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Cesó la persecución y le dijeron, vengan, no, ustedes fueron perseguidos, pobrecitos, los vamos a reconocer. El amor de ellos se enfrió. Dejaron de predicar, dejaron de multiplicarse. Y dice la historia que en el año 380, ¿cuánto? 70 años después, con Teodosio, el siguiente emperador, la iglesia cristiana dice que es nombrada como la iglesia universal, la iglesia católica, la iglesia oficial del imperio. Y ahí nace la iglesia católica, el año 380, que es la iglesia que se une con el poder. Y perdónenme hermanos, pero fue la peor decisión que pudo haber hecho los cristianos de esa época, porque su amor se enfrió. Y empezaron a estar a cargo de diócesis, de gobernaciones. No, te vamos a reconocer. Te perseguimos todos estos años, entonces ahora vas a tener esta autoridad. Y el hombre, el cristiano real, auténtico, que el 310 había salido de las catacumbas, fue seducido por el poder terrenal. Y su amor se enfrió. Entonces, a veces hacemos una sátira de que, oye, no, es que nosotros somos los cristianos verdaderos y que los católicos son la iglesia, la falsa. ¿Sí? En la Biblia lo dice, pero la verdad es que en una misma persona puede pasar eso. Un cristiano auténtico que hoy tenemos el amor fuerte, que compartimos del Señor, si nos enfriamos, nos transformamos, ¿cierto?, en algo apóstata, en algo falso, en algo tibio. Entonces, no es criticar a otros, es examinar nuestra propia vida. Y la historia nos sirve para eso. Por eso es bueno estudiar la historia de la iglesia, pero tenemos que mirar nuestras propias vidas. Me van a retar, así es que lo vamos a dejar aquí en el versículo 3, ¿vale? ¿Sí? Iba a llegar hasta el 11, imagínate. Vamos a continuar la semana subsiguiente entonces con los dones ahora en particular. Mira, para que digan, oye, no, nos entregó una visión muy cejada, le voy a mencionar solamente los dones que menciona aquí, porque los vamos a ver después en particular. Dice, mira el versículo 8, ¿cierto? Palabra de sabiduría a unos, palabra de ciencia o conocimiento, otros el don de fe específico, no la fe salvadora, sino fe en hechos específicos, ¿cierto? Dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Si sigue más adelante vas a ver el don de administración, vas a ver el don de servicio, ¿ya? Efesios 4, 10 y 11 nos habla de otros 4 dones, ¿cierto? Que es el don de pastor, maestro, evangelista, profeta, ¿cierto? Primera de Pedro 4 nos habla de otros dones. Romanos 12 también nos habla. Hay 4 pasajes de la Biblia que nos mencionan todo el listado completo de dones, que incluso algunos no se repiten con otros, el Señor lo entrega. El Señor lo entrega como Él quiere. Y los vamos a ver en particular. Y la idea es que tú, hermano, de aquí a unas 3 semanas, sepas cuáles son tus dones y los ejerzas en la iglesia. Y sabes que te vas a sentir pleno porque vas a entender que el propósito de Dios es que tú le sirvas. ¿Ya? Y puede que tengas problemas, puede que tengas dificultades o que no, pero vas a estar cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Y eso es lo que es mi anhelo, ya de que como pastor quiero que tú puedas conocer lo que el Señor tiene para tu vida. Que esto no se trate nomás de que cada domingo se te entrega una palabra, te vas motivado y te alcanza hasta el lunes, martes, miércoles. No, creo que tú establezcas una estrategia en tu vida en decir, Señor, quiero servirte. ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cómo quiero bendecir? La palabra dice que a través de tu iglesia local. Ok, lo hacemos en nuestra iglesia local. ¿Cómo impactamos ahora nuestra comunidad? ¿Cómo somos luz a otros?
¿ya? Eso es lo que quiero, ¿ya? Como iglesia, que avancemos juntos. Y yo también los míos, ¿cierto? No es algo que aquí yo tengo todas las respuestas, ni siquiera todas, tengo dudas también. Sé que el Señor quiere usarme en áreas que aún no sé, ¿bien? Pero bueno, es un mensaje de ánimo, hermano, de desafío positivo. Ya vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, este